Bendiciones, amados príncipes y princesas de Yahweh. Con ustedes Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. Nos encuentras en YouTube y en Telegram. Hoy quiero compartir contigo un tema que titulé La frecuencia divina de Yahweh. Y para iniciar, quiero compartir contigo una visión que tuve hace algunos años mientras me encontraba sentada de frente al agua, viendo reflejarse sobre las olas del mar la puesta del sol. Empecé a tener una visión. Justo ahí sentada, de frente al mar, y con el sol poniéndose entre las 5 y 6 de la tarde frente a mi vista. Y con los ojos bien abiertos empecé a ver que de las olas del mar salían una especie de luces justamente de las olas. De ahí nacían y empezaban a flotar en el aire. Y la primera figura que vi fue de luz blanca, justo como el átomo que hemos visto representado por Isaac Newton con sus electrones, protones y neutrones. Y esa primera luz blanca que vi que salió de las olas del mar y que flotaba en el espacio, empecé a ver que giraba en óvalos, justamente como se representa actualmente un átomo. Rápidamente llevé mis manos hacia mis ojos, los tallé creyendo que estaba viendo alucinaciones y también creyendo que quizá el sol me había encandilado lo suficiente como para estar viendo cosas irreales. Y al instante escuché la voz de mi Elohim que me dijo: en el principio el espíritu de Yahweh, el Ruach HaKadosh, se movía entre las aguas. Así que rápidamente comprendí que era mi Elohim. Dejé de tallar mis ojos y seguí viendo atentamente lo que sucedía en las aguas. Al instante de las olas volvió a salir una segunda luz de colores que se movía armoniosamente en el espacio. Y subía y bajaba y daba vueltas helicoidales de manera armoniosa, pero esta luz era multicolor. Y volví a ver una tercera, cuarta, quinta, sexta luz que salía justamente del movimiento de las aguas, y le pregunté a mi Elohim que qué era eso que yo estaba viendo, que mis ojos estaban viendo de manera perpleja. Y él me dijo que me estaba mostrando los átomos de las diferentes materias, y que el primero que me había mostrado era el átomo más simple, pero que según el tipo de materia, los átomos se comportaban de diferentes maneras, y cada uno de ellos vibraba a una frecuencia específica que él les había asignado desde el principio de la creación. Y esta fue una visión tan bella y tan hermosa que no he podido olvidar y creo que jamás podré hacerlo. Una cátedra de mi Elohim acerca del comportamiento atómico de la materia. Y no solo eso, sino que también pude comprobar en esa visión el comportamiento particular de cada elemento según el tipo de materia, porque a cada uno se nos ha asignado una frecuencia específica. Y como pude constatar en esa visión, el comportamiento de los átomos según el tipo de materia varía significativamente. Y para que mejor me entiendas, la frecuencia es una repetición de un hecho o un suceso. Es también el número de veces que se repite un proceso periódico en un intervalo de tiempo determinado, o el número de oscilaciones, vibraciones u ondas por unidad de tiempo en cualquier fenómeno periódico. Así vemos que la frecuencia cardíaca de una persona o pulso es el número de veces que su corazón late por minuto. Y como es sabido de todos, la frecuencia cardíaca normal varía de una persona a otra. Las razones para tener baja la vibración o la frecuencia pueden ser el cansancio, el miedo, la tensión nerviosa, la rabia o el odio, por ejemplo.
Por tal motivo es preciso que tenemos que tener esa frecuencia a la que hemos sido diseñados y seguir vibrando alto y no mirar constantemente las noticias que nos causan temor o nos estresan, con la finalidad de que no nos baje la frecuencia. Por ejemplo, el COVID 19 tiene una vibración de 5.5 Hz y muere arriba de 25.5 Hz. De modo que para los seres humanos con vibración o frecuencia más alta, esto es una simple gripe. Por ejemplo, la frecuencia de la Tierra es de 27 Hz, pero hay lugares que vibran muy bajo, tales como los hospitales, los centros asistenciales, los bares, las cárceles, los subterráneos, etc., en donde la vibración o la frecuencia cae a 20 Hz o aún menos que eso. Y para los humanos con baja vibración o baja frecuencia, el COVID-19 se vuelve sumamente peligroso y mortífero. Y continuando con los ejemplos, el dolor vibra o tiene una frecuencia de 0.1 a 2 Hz. El miedo, en cambio, tiene una frecuencia o vibración de 0.2 a 2.2 Hz. La irritación de 0.9 a 6.8 Hz. El ruido de 0.6 a 2.2 Hz. El orgullo de 0.8 Hz. El abandono 1.5 Hz. La superioridad 1.9 Hz. En cambio, la generosidad tiene una frecuencia o vibración de 95 Hz. Los agradecimientos verdaderos, una vibración o frecuencia de 150 Hz. La compasión, 150 Hz o más. El amor al prójimo y a todos los seres vivos, 150 Hz y más. El amor incondicional y universal a partir de los 205 Hz. Entonces, es obvio que debemos vibrar alto en las altas frecuencias. ¿Y qué es lo que nos ayuda a vibrar alto? El amar, el sonreír, el bendecir, jugar, pintar, cantar, bailar, disfrutar la vida, caminar al sol, hacer ejercicio, disfrutar de la naturaleza, alimentarse con alimentos que nos da la tierra como semillas, granos, cereales, legumbres, frutas, verduras. Tomar agua que nos ayudan a vibrar alto. La vibración de la oración, por ejemplo, va de 120 a 350 Hz. Pero todo lo anterior ha sido solamente una pequeña introducción, porque el tema que hoy nos compete y del que te quiero hablar es acerca de la música celestial, la música divina, la música de Yahweh. Hoy la música en todo el mundo se ha ajustado a 440 Hz desde que la Organización Internacional de Normalización o ISO lo aprobó en 1953. Y lamentablemente lo que han descubierto los científicos es que en esta naturaleza oscilatoria o vibratoria indican que este tono estándar de concierto internacional contemporáneo puede generar un efecto no saludable o un comportamiento antisocial en todos los seres humanos. Es decir, esta frecuencia de 440 Hz que el príncipe de este mundo preestableció a través del ISO en 1953 no es la frecuencia apropiada y la frecuencia divina de Yahweh. ¿Sabías que nuestra voz es un instrumento musical? Quizá no lo sabías, quizá esto sea una nueva revelación para ti. Hay un gran poder en nuestras cuerdas vocales como un instrumento musical. Hay ciertos acordes y notas que cambian nuestra atmósfera espiritual. Hoy en día la música más bien se basa en las palabras o el mensaje del canto o de la canción, pero la manera antigua, la manera bíblica de adoración, se basa más bien en los acordes y en las notas. Hay notas de sanidad y hay notas de liberación, y es necesario
tener todos nuestros instrumentos afinados a 444 Hz para producir estas notas, porque la frecuencia 444 Hz es la frecuencia de la música celestial, de la música divina. Vuelvo y repito, la frecuencia divina de Yahweh es la frecuencia 444 Hz. Por lo tanto, es necesario tener todos nuestros instrumentos musicales afinados en la frecuencia 444, que es la frecuencia divina. Desde pequeña aprendí a tocar un instrumento musical y me ha gustado la música desde siempre. Pero hoy en la actualidad y desde principios del siglo XIX, todos los instrumentos se afinan en la sexta, es decir, en el tono de la. Mientras que en la Tanaj encontramos que todos los instrumentos musicales se afinaban en la octava, es decir, en el tono de do. Y demás está que te diga que es obvio que el príncipe de este mundo haya estipulado que todos los instrumentos a nivel mundial sean afinados en la sexta o en el tono de la, en lugar de la octava o el tono de do. Porque indiscutiblemente el príncipe de este mundo nos quiere alejar de lo preestablecido por Yahweh, nuestro Elohim, de su frecuencia sanadora de 444 Hz, de su frecuencia libertadora 444 Hz, al punto que el enemigo de nuestras almas o el príncipe de la potestad del aire instituyó como universal la frecuencia 440 Hz en lugar de la frecuencia divina de 444 Hz, con la finalidad de alejarnos cada vez más de la frecuencia divina y por ende desvirtuar, alterar y desconectar al ser humano, la máxima creación de Yahweh, de la frecuencia correcta en la cual podemos estar en contacto directo con nuestro Creador, Yahweh Elión. Y no solo se encargó de cambiar desde 1953 la frecuencia a 440 Hz como una frecuencia universal, sino que a través del tiempo ha estado haciéndole creer al ser humano que las mejores, entre comillas, frecuencias son las frecuencias 432 o 442. Pero en cambio, si afinamos un piano, por ejemplo, en la octava o en el tono de do, tal y como lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 21, que es la frecuencia 444 Hz, dice así, te leo y dice de la siguiente manera, Matatías, Elifenehu, Micnías, Obededom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y cuando afinamos en la octava, esto es lo que obtenemos con el resto de las frecuencias de las otras notas. En la primera se convierte en 55.5 Hz. En la segunda se convierte en 111 Hz. En la tercera se convierte en 222 Hz. En la cuarta se convierte en 444 Hz. En la quinta se convierte en 888 Hz y así sucesivamente. La sexta se convierte en 1776 Hz, que es igual al múltiplo de 444 Hz multiplicado por 4 veces. ¿Ves el patrón? Todas las frecuencias de las notas de un instrumento afinado en la octava se convierte en un número triple idéntico de unidades idénticas. ¿Y qué significan estos números triples? Te preguntarás. Estos números triples representan la presencia manifiesta de Yahweh. Vuelvo y repito, los números triples representan la presencia manifiesta de Yahweh. Y si proseguimos con la séptima nota se convierte en 3552 Hz, que vuelve a ser un múltiplo de 444 Hz multiplicado por 8. Y la octava se convierte
en 7104 Hz, que es también otro múltiplo de 444 multiplicado por 16. Y esta es justamente la manera divina ordenada por Yahweh para afinar nuestros instrumentos musicales a través de la octava y en la frecuencia 444 Hz. Y para proseguir, David sabía de esta frecuencia divina de 444 Hz de música celestial. Por esta razón, cuando él tocaba su arpa, los espíritus malos de angustia huían de Saúl. Esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 16, versículo 23. Te leo y dice de la siguiente manera: Y cuando el espíritu malo de parte de Yahweh venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Así que podemos ver aquí que cuando David tocaba su arpa afinada en la octava y en la frecuencia 444 Hz, había liberación en Saúl y los espíritus inmundos huían de él. Y para proseguir, quiero compartir contigo un testimonio que recién se acaba de suscitar mientras orábamos. Mi Elohim tuvo a bien cambiar la frecuencia de mis cuerdas vocales a su frecuencia divina de 444 Hz para traer paz, calma y liberación a una de las personas con quienes me encontraba orando. Y como no es esta la primera vez que Yahweh Elión, mi Adonai, hace esto conmigo o a través de mí, para mí realmente no fue ninguna sorpresa. Pero yo sabía que la otra persona que se encontraba del otro lado de la línea, en ese momento en particular, estaba siendo atormentada y se encontraba un tanto alterada. Pero Yahweh, nuestro misericordioso Adón, tuvo a bien utilizar mis cuerdas vocales, mi voz, para traer liberación, calma y paz a la persona con la cual estábamos orando. Y Yahweh lo hizo a través de su frecuencia divina, su frecuencia 444 Hz. Y no lo hizo una vez, sino lo hizo 2 veces. Me refiero a que lo hizo 2 veces en esa misma ocasión. Él alteró la frecuencia de mis cuerdas vocales y trajo paz y liberación a esta persona en particular. Así que nuestras cuerdas vocales son también un instrumento divino creado por Yahweh, sea que estemos cantando o sea que estemos simplemente orando o hablando. En conclusión, todo aquello que Yahweh ha creado, nuestro Abacadosh, tiene una vibración o una frecuencia específica, dicho de otra manera. Y vemos en el Salmo 148 o Tehilim 148 que dice que toda la creación alabe a Yahweh, pero no todo lo creado por Yahweh tiene boca, o cuerdas vocales, o voz para hablar, así que, ¿cómo lo alaban? La respuesta es muy sencilla. Lo hacen a través de la vibración o frecuencia únicas que Yahweh les ha dado. Es así como pueden alabar a Yahweh, es así como podemos alabar a Yahweh. Y se ha podido constatar que aún las estrellas cantan a través de su vibración o de su frecuencia. Aun y cuando el oído humano no pueda oír el cántico y la alabanza de los árboles, del sol o de la luna, Yahweh nuestro Elohim escucha estas alabanzas o estas vibraciones, si es que lo explicamos de una manera coloquial, y esas bellas frecuencias de adoración de toda su creación hacia Él. Te leo el Salmo 148 y dice de la siguiente manera: Alabad a Yahweh desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Yahweh. Y concluyo este mensaje compartiéndote lo siguiente. Yahweh restaurará su música celestial en estos últimos tiempos.
y todos los instrumentos musicales serán afinados en la octava a 444 Hz. Y recuerda que la voz puede imitar estas notas porque la voz es un instrumento musical. Recuerda, príncipe y princesa de Yahweh, que nosotros hemos sido creados por Yahweh de manera única con estas cuerdas vocales para adorarle y para alabarle. Así que empecemos a adorar y alabar a nuestro Elohim en esa frecuencia divina 444 Hz que trae liberación y restauración. Y si eres músico o te gusta la música o tocas algún instrumento musical, afínalos en la octava a 444 Hz y regocíjate restaurando la música celestial de Yahweh en estos últimos tiempos. Y no olvides que los números triples como el 55.5 Hz, 111 Hz, 222 Hz representan la presencia manifiesta de Yahweh. Y el número 444 Hz representa la frecuencia divina de Yahweh. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.